nombre es Ana Lucía Cardona Martínez, con carnet número 2018-43179, y nuestro grupo tuvo a bien elegir el caso Girón y otros versus Guatemala, en donde se discutan los derechos humanos violados a los acusados de violación calificada por la muerte y violación de una menor de 4 años de edad. Los acusados fueron condenados a pena de muerte por dicho delito cometido, y años más tarde la Corte presenta el proceso en contra del Estado de Guatemala por la violación a los derechos humanos de los sentenciados a muerte. Mi inconformidad con la sentencia y sobre todo con el proceso se debe a que se discuten violaciones de derechos humanos a los acusados cuando en el tiempo en el que se dictó la sentencia de pena de muerte a los señores Girón y Castillo, lo único e importante que se peleaba en ese momento eran los derechos a la vida, a la integridad, el respeto y dignidad de la pequeña niña ultrajada y asesinada en el momento de los hechos cometidos por los señores Girón y Castillo. Y que a mi parecer la pena de muerte era lo mínimo que ellos merecían. Estoy de acuerdo con ciertos derechos violados en el proceso, como lo son el derecho a la integridad personal y las garantías judiciales, por las acciones que tomó el órgano jurisdiccional y el Estado en ese tiempo de permitir que se transmitiera por televisión la ejecución de los acusados y por no proporcionarle una debida defensa, siendo que la misma la integraban estudiantes de la carrera de Derecho, no cumpliendo así con la experiencia necesaria para un tipo de proceso de tal magnitud. A mi criterio, la Corte Interamericana tiene muchos puntos que tomar en cuenta y corregir con respecto al procedimiento que se lleva a cabo en sus procesos penales de este tipo de casos, puesto que a mi criterio no se juzga equitativamente a las dos partes, tanto a los acusados como a las víctimas. Creo que no solo se trata de velar por los derechos humanos violados, sino también se trata de juzgar la razón por la que fueron violados, en este caso por la violación y asesinato de la menor, ya que el Estado en ese tiempo actuó principalmente por la violación de los derechos humanos de quien merecía importancia y justicia, siendo así los derechos de la vida, la integridad, el respeto y dignidad de la menor víctima de los señores Girón y Castillo. En esta oportunidad quiero hacer mías las palabras de un gran ejemplo a seguir, como lo fue San Vicente de Paúl, quien dijo: el que comenzó la obra sabrá muy bien cómo terminarla. Y es por ello que yo esta frase la practico en mi vida, ya que toda meta que yo me proponga la tengo que hacer con el mayor éxito posible. Es por ello que yo estudio la carrera de Ciencias Jurídicas, abogado y notario, para poder ser un gran profesional y así poder llevarle felicidad a gente. ¿En qué? En ayudarles en sus problemas. Mi grupo tuvo a bien escoger la sentencia de Girón. En esta sentencia nos podemos dar cuenta que se cometieron muchas injusticias. Una de ellas fue el darle condena a 2 personas sin darle la mayor atención, cuando profesionales no cubrieron ese caso, sino que fueron estudiantes. O sea, no, este caso estaba perdido totalmente. Nosotros como estudiantes no tenemos toda poder, autoridad en poder llevar un caso de esta magnitud. Es por ello de que qué lamentable lo que se vivió con estas personas. Por eso creo que estamos en una generación donde estamos desarrollando muchos conocimientos para ponerlos en práctica. Espero en Dios que mis compañeros y yo seamos unos grandes profesionales de éxito. Yo soy Briana María José Chacón Nájera y les voy a contar qué pienso acerca sobre el caso Girón y otro versus Guatemala en la sentencia del 15 de octubre del 2019. El Estado de Guatemala es el responsable de una serie de violaciones a los derechos humanos del señor Roberto Girón y Pedro Castillo Mendoza.
Estos fueron acusados de una violación calificada y su proceso penal culminó en una sentencia condenatoria a pena de muerte. En el siguiente caso podemos mencionar la responsabilidad internacional que sobrecae al Estado por la imposición de la pena de muerte y la ejecución televisada. Otros derechos violentados fue la integridad personal, porque estos fueron encerrados por un montón de tiempo y causalmente se les acusaba de que se les iba a aplicar la pena de muerte, y esto causó daños psicológicos en estas personas. El Estado de Guatemala tampoco les garantizó una defensa técnica adecuada, ya que se les negó en 3 ocasiones, y cuando al fin se les designó una defensa de oficio, estos eran estudiantes de Derecho. Cabe constar de que estos no tenían la experiencia necesaria para poder sobrellevar el caso. Cabe resaltar que la Corte dice de que cuando se viola una responsabilidad internacional hay que repararla adecuadamente. Entonces, en mi opinión, el Estado de Guatemala debe de llegar a todos los puntos resolutivos que esta sentencia le dictó la Corte. Gracias. Análisis de la sentencia Caso Girón y otros versus Guatemala, emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esta sentencia describe un proceso en el cual se demandó al Estado de Guatemala por una serie de violaciones en las cuales fueron objeto el señor Girón y el otro señor Pedro Castillo Mendoza, en la cual pues se llevó un trámite correspondiente con todos los procesos que conlleva, y en la cual pues se le solicitaron todos los procesos que se le solicitan al Estado de Guatemala para que ellos pues expusieran su punto de vista de por qué ejecutaron a el señor Roberto Girón y Pedro Castillo Mendoza, los cuales fueron sentenciados a la pena de muerte por los delitos de violación calificada y asesinato de una niña de 4 años, en la cual los hechos fueron ocurridos el 18 de abril del año de 1993. Haciendo un análisis de todo el proceso que conlleva, pues bueno, me pude dar cuenta de que se incurrieron en algunos malos procesos al momento de que sentenciaron a la pena de muerte debido a que, como es un tema en el cual pues ahorita la mayoría de ciudadanos pues piden y urge la pena de muerte por el alto índice de violencia en el que se vive, ¿verdad? Pero asimismo hay que reconocer que uno de los principales fundamentos es pues el derecho a la vida, ¿verdad? Y que eso lo ampara la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces hay un impasse, siento yo, si se adopta o no la pena de muerte. En el caso de este análisis, lo que yo me pude dar cuenta es de que sí, el Estado incurrió en la violación de los derechos de estas personas, porque inclusive cuando los ejecutaron a la pena de muerte, lo hicieron por medio de fusilamiento, y fue transmitido, ¿verdad? Entonces, qué duro ha de haber sido para los familiares de estas personas haber presenciado esta situación, y que en este caso pues deja mucho de entrever que sí, el Estado de Guatemala muchas veces, o la mayoría de veces también, viola los derechos de las personas, cuando tendría que ser al contrario, ¿verdad? Mi nombre es Hilary Cetino y yo les voy a dar mi opinión sobre el caso Girón y otros versus Guatemala. Se trata de 2 personas que mataron, violaron y torturaron a una niña en Guatemala, y su sentencia fue la pena de muerte.
A mi parecer se me hace muy impresionante cómo existe gente que pueda maquinar ideas para hacer daño a personas y más aún a niños o personas que no saben valerse por sí mismos. Entrando en contexto con la sentencia, si me baso en mi moral y en lo humano, no estoy de acuerdo en darle muerte a una persona. Creo que existen formas y métodos para hacer justicia. Ahora bien, si hablo por lo sentimental y lo justo, estoy de acuerdo con la sentencia que se les dio y también estoy de acuerdo en el actuar de la familia y apoyo sus actitudes. Como persona humana e incluso como futura madre, sentí el dolor de ellos y la impotencia de perder a un ser querido de una manera despreciable. Había escuchado sobre este caso por la boca de mi madre y mis abuelos, que comentaban que fue gracias a la insistencia y a la presión de los familiares de la niña que se hizo justicia y sentenciaron a Girón y a Castillo a pena de muerte. Ahora, si me baso en lo legal, yo no estoy de acuerdo de cómo se llevó a cabo el caso, ya que se les violaron sus garantías judiciales al no contar con una defensa apta para el caso desde el principio, y se le otorgaron defensas en este caso por cumplir un protocolo por estudiantes de derecho que no tenían ni el conocimiento, ni la experiencia, ni la capacitación técnica necesaria para llevar a cabo la defensa. Tampoco estoy de acuerdo de la manera en la que se llevó a cabo la muerte de los acusados. Siento que fue de una manera muy agonizante y tardada para mi parecer. Y el hecho de haber sido televisada se me hace un tanto humillante e incluso traumante, tanto como para los familiares del acusado como para el Estado de Guatemala. Dándole fin a mi comentario, se me hace difícil estar y no estar de acuerdo en este tipo de situaciones, ya que existen muchos pensamientos y emociones que no nos dejan pensar con la cabeza fría. Pero sí puedo decir que a veces es necesario tomar medidas drásticas para llevar a cabo la justicia. También cabe recalcar que no se me hace justo para el Estado de Guatemala estar manteniendo a todos los delincuentes que se encuentran en las cárceles, los cuales sabemos que estando dentro siguen cometiendo incluso los mismos o peores delitos, tales como las extorsiones, asesinatos, etcétera, ¿verdad? El Estado de Guatemala siento yo que debería utilizar estrategias para que los reos hagan cosas productivas para el Estado de Guatemala durante su condena. Por mi parte, como persona y estudiante, anhelo y deseo aprender día a día para ayudar a mejorar la justicia de Guatemala y también ayudar para que Guatemala sea de nuevo libre y soberana. Análisis sobre el caso de Girón y otros versus Guatemala en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la sentencia del 15 de octubre del 2019. A estas personas se les violentaron su derecho a la vida, establecido en el artículo 4 de la Convención Americana. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos concluyó que el Estado de Guatemala violó la prohibición de la privación arbitraria de la vida, establecida en los artículos 4.1 y 4.2 de la Convención Americana. Y también se les violó su derecho a la integridad personal. Esta está estipulada en el artículo 5 de la Convención. Los señores Girón y Castillo permanecieron durante 2 años y 11 meses en constante amenaza de ser ejecutados, ya que se les había condenado a la pena capital o pena de muerte. La ejecución de los dos condenados fue transmitida en vivo por televisión, lo cual viola su derecho de la integridad personal. Entonces, no obstante eso, sino que también los pusieron como ejemplo para que no volviera a suceder eso acá en Guatemala, lo cual viola su derecho, ¿no?, a lo que es y también otro derecho que le violentó el Estado de Guatemala a los condenados fue el derecho a las garantías judiciales, estipulado en el artículo 8 de la Convención Americana. Los acusados se les violentó sus derechos de las garantías judiciales, ya que no contaban con la asistencia de un defensor, sino que esto fue impuesto por el Estado de Guatemala a 2 estudiantes de derecho, lo cual no llena los requisitos de un representante